En cada nueva generación se produce una nueva mezcla, de manera que transmitimos información a través de nuestras células sexuales. Cada uno de los millones de espermatozoides carga un código genético. De los 200 a 300 millones de espermatozoides que se depositan en el aparato genital femenino, solo uno de ellos fecundará al óvulo. Esta fase en la que el espermatozoide atraviesa al óvulo es conocido como fase de penetración de la corona radiada. Posteriormente, el espermatozoide va a liberar unas enzimas de tipo acrosómica que le permiten al espermatozoide penetrar en la zona. La permeabilidad de la zona pelúcida cambia cuando la cabeza del espermatozoide hace contacto con el ovocito. Con el contacto se liberan enzimas que evitan la penetración de otros espermatozoides. Entonces, después de una larga travesía, el espermatozoide ha logrado fecundar al óvulo o ovocito. Entonces, después de la fecundación, el espermatozoide tiene que ingresar y a medida que el espermatozoide va avanzando hacia el pronúcleo femenino, su núcleo, que se encuentra en la cabeza, se dilata y da origen al pronúcleo masculino. La cola se separa y degenera. Posteriormente, los pronúcleos femenino y masculino logran entrar en contacto. Entonces, desde ese momento dado, van replicando su ADN y así dar lugar a un nuevo ser, con los cromosomas paternos y maternos de igual manera. Por la acción de los cilios, el cigoto se transporta al útero para iniciar la implantación. A medida que se transporta, se va dividiendo esas células por división binaria. Alrededor de 3 días después de la fecundación, las células del embrión van dividiéndose para producir una mórula, conformada por 16 células. Las células de la parte interna contribuirán a formar los tejidos propios del embrión, mientras que la parte externa formarán el trofoblasto. Este trofoblasto más tarde formará la placenta. Entonces, después de todo el proceso de la fecundación y el descenso hacia el útero, logra implantarse. Es ahí, en ese momento dado, en el cual comienza a replicar sus células con una velocidad más rápida que anteriormente. Luego de que se implanta, comenzará a nutrirse del riego sanguíneo del endometrio, previamente ya preparado para el embarazo. Ahora observaremos a profundidad qué es lo que está ocurriendo con el embrión, ya para la cuarta semana de desarrollo. Para la cuarta semana de desarrollo ya está formado el tubo neural, que formará el futuro sistema nervioso central. A medida que se cierra, formarán dos neuroporos, uno craneal y otro caudal. El craneal es anteriormente y el caudal es posteriormente. Estos orificios terminarán de cerrarse en 2 días determinados, el craneal hacia el día 25 y el caudal al día 28, 3 días después. Posteriormente se formarán somitas y somitómeros, que contribuirán a la formación del cráneo, vértebras, costillas y componente muscular, y casi al mismo tiempo aparece el sistema cardiovascular. Poco a poco, el embrión se va curvando, de manera que el saco vitelino va ingresando para contribuir en la formación del sistema digestivo. Entonces, el embrión ya dará un paso más en su desarrollo cardiovascular, digestivo y urogenital. Mientras tanto, comienza a crecer. Las arterias y venas se comienzan a formar del aparato cardiovascular. En un momento dado, el embrión comienza a formar los arcos faringeos. Estos arcos faringeos se originarán en la porción inferior de la cabeza. Como podemos ver, las células poco a poco comienzan a tener un ritmo propio. Este ritmo propio está dado en el corazón, que ayuda a sus pulsos y latidos. Esto es el asa cardíaca, que posteriormente formará el corazón con sus aurículas y ventrículos. Entonces, el embrión ya forma su propia circulación sanguínea, puesto que la que se le proveía ahora es insuficiente en esta etapa de su vida. Después, el embrión ya no solo crece, sino que empieza a formar, a partir del segundo mes,
diversas estructuras que le ayudarán en su desarrollo posterior, comenzando por estructuras de la cabeza. En la cabeza se van a formar diversas prominencias, como la prominencia frontonasal, la prominencia maxilar y mandibular, junto con las placodas ópticas, que en el desarrollo posterior formarán los ojos. Estas placodas ópticas también desarrollarán la retina y el iris. Si nos vamos inferiormente, se van formando las yemas de las extremidades superiores. Estas yemas proliferarán y darán lugar a los dedos en su porción más distal, gracias a apoptosis que se genera entre los surcos. Esta apoptosis va a liberar a los dedos entre sus diferentes digitaciones, dando lugar a un número de 5 dedos. De igual manera, la yema de las extremidades inferiores se desarrollará tardíamente, con una diferencia de 1 a 2 días con las extremidades superiores. Estos darán lugar a la pierna, al muslo y al pie. De este modo, sufrirá apoptosis y se diferenciarán los dedos. De la prominencia frontonasal se forman las prominencias nasal lateral y medial por una invaginación. Entonces, es ahí donde se forma la nariz. La yema de las extremidades comienza a crecer y dará lugar a la extremidad completa, con el antebrazo, brazo y mano en la extremidad superior. Podemos ver que no solo están formadas las placodas ópticas, sino que también las placodas óticas darán lugar a la oreja, y gracias a la bolsa y hendidura faríngea se formará el tímpano, cavidad auditiva media y el conducto auditivo externo. Posteriormente, las placodas ópticas formarán también la retina y el iris. Podemos observar cómo también la nariz ya está completamente formada, gracias a diversas prominencias, como la frontonasal, maxilar y mandibular en sus porciones. Cabe destacar también cómo a estas alturas de su desarrollo el embrión ya tiene un aspecto más humano. Y así es como el ser humano se va formando en las primeras etapas de su vida, siendo totalmente dependiente de la madre, por la cual está unido con un cordón umbilical gracias a la placenta, quien le da el aporte de nutrientes necesario para todo su desarrollo posterior.